Tiene importancia esto que, bueno, estamos en la última clase de preparación para su primer examen parcial. Según la calendarización que me dieron, ustedes se evaluarán la próxima semana, el próximo fin de semana, será el próximo sábado, ¿verdad? Corresponde a su primer examen parcial. En respecto a los temas, como les dije al inicio de este curso, la ventaja que tienen ustedes que el que realizó el curso y el que hizo los videos es mi persona. Entonces, en los videos de 15 minutos está a manera de resumen la mayoría de cursos que llevan. Obviamente, con la clase pues se veía más amplitud, más despacio y con mayor intensidad. Pero a manera de repaso, pues yo sé que les puede apoyar bastante que ustedes chequeen sus videos ya establecidos, ¿verdad? A manera de preámbulo, hoy ya es la clase, como les decía, la clase número 5, donde vamos a ver, hasta aquí va a entrar su primer examen parcial. Desde la primera clase, no vamos a escatimar ninguna. Entonces, yo creo que ya se conectaron la mayoría y vamos a... ¿Alguien está en internet? Perdón, cosa que se había tenido un bajón de señal en ese trabajo. Bueno, vamos a hacer ahorita una proyección. Como les decía, estamos en nuestra quinta semana. Recordemos, el curso es estadística, su código es el CB010. Lo recordamos para que lo tengan muy presente, sobre todo la otra semana que tienen sus evaluaciones, ¿verdad? Que coloquen el que corresponde para no tener ningún problema con sus notas, ¿verdad? ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? Es análisis descriptivo de datos de una sola variable. Bueno, es que eso lo vimos la semana pasada, sí, pero nos faltaron otros dos. Nos quedamos solo en los tipos de media que había, ¿verdad? Entonces, hoy le vamos a dar continuidad para terminar estos los de tendencia central, media de tendencia central. Mi nombre es Efraín Calderón, soy ingeniero agrónomo, soy su catedrático en estadística. Comencemos. Vean, ¿qué tenemos de objetivo de clase? Como general va a ser explicar a qué nos referimos con un análisis descriptivo de datos de una sola variable. Y ahora sí nos vamos a enfocar ya en dos medidas de tendencia central nuevas, que son como objetivo específico explicar la mediana y el siguiente objetivo específico es explicar la moda. Estas dos son dos medidas de tendencia central que, si bien es cierto, son parecidas a la media aritmética, no son iguales. Ahora vamos a ver de dónde se originan, y era lo que les digo yo, al tener nosotros, en este caso, cómo realizar cada una de las medidas de tendencia central, pues podemos definir cuál es la que más nos conviene según el estudio que estamos haciendo, ¿verdad? Si son muchos datos, mejor utilizo esta. Si está muy disperso, mejor utilizo esta, ¿sí? Para tener una herramienta que sea lo más próximo a un dato verídico, ¿verdad? Bueno, ¿qué dijimos que era análisis descriptivo de datos de una sola variable? Si bien cualquier función de n observaciones, recordando n es la cantidad de datos que tenemos, de una muestra es una estadística. Hay algunas que son especialmente interesantes en términos de análisis de datos. Nos interesamos por 4 propiedades. Y son la localización de centros de distribución llamadas medidas de tendencia central. Este tema lo mencionamos desde la clase anterior, solo de manera de recordar. Ahora, ya en la clase anterior nos tiramos a la media aritmética. Hoy nos estamos pasando directamente al término de la mediana, ¿verdad? Bueno, y no es lo mismo. Veamos en qué difiere, cómo se resuelve y en qué datos lo podemos usar. Primero, la mediana es el valor de la observación que ocupa la posición central de un conjunto de datos ordenados. Ojo, vean, dice ordenados. Quiere decir que puede ser un orden ascendente o viceversa. Pero es el punto central, o sea, intermedio. Si tengo 100 datos, ¿cuál sería más o menos? 101 datos, 51, ¿verdad? El dato que está justo a la mitad. Ese dato es nuestra mediana, pero veamos cómo lo sacamos.
Dice, es el valor medio o la media aritmética de los valores medios. La mediana es un valor de la variable que deja por debajo de él un número de casos iguales al que deja por arriba, ¿verdad? O sea, quiere decir que está en el punto central de datos que estamos sacando. Si fuera un dato ascendente, nuestro dato intermedio específico es la mediana, no hay pierde. Y podemos definir casi que la mediana va a ser igual que la media aritmética, si son, están equilibrados, ¿verdad? Ahora, si hay datos repetitivos, hay discrepancias, ¿verdad? Geométricamente, la mediana es el valor de la variable que corresponde a la vertical que divide el histograma en dos áreas iguales. Recordemos cuál es la figura del histograma, ¿verdad? Teníamos dos datos y el que nos partiera la mitad, ¿verdad? Justo a la mitad, el centro de esos. Por ejemplo, cuando hacemos una gráfica tipo pera, ¿verdad? Que tiene una parte superior, digamos, una forma de una montaña. Justo el punto más alto, esa sería mi mediana, justo al centro, ¿verdad? Al centro de mis datos. A eso nos estaríamos refiriendo nosotros con el término de mediana. Cuando determinados valores de un conjunto de observaciones son muy grandes o pequeños con respecto a los demás, entonces la media aritmética se puede distorsionar. Eso es lo que estuvimos platicando la semana pasada, ¿verdad? Posiblemente hay datos muy dispersos o que van difiriendo mucho, que precisamente nos va a dar un dato pues válido, sí, pero un dato más verídico, más específico en la media aritmética. Entonces, en este caso es lo que dice ¿verdad? Se puede distorsionar y perder su carácter representativo. En esos casos es conveniente utilizar la mediana como medida de tendencia central. Es decir, que la mediana no presenta el problema de estar influida por los valores extremos. Pero en cambio no utiliza en su cálculo toda la información de la serie de datos. No pondera cada valor por el número de veces que se ha repetido, ¿verdad? En este caso, eso es lo que debemos ver importante. No, la mediana no presenta el problema de estar influido por valores extremos, ¿verdad? O sea, si tengo 10 datos y el primer dato era 5 y el dato mayor era 100, pero sus datos intermedios eran 50, 8 datos de 50, obviamente quedamos según la fórmula de la media aritmética, que era la sumatoria de esos dividido n, ¿verdad? Eran 10, ¿verdad? Pero la amplitud de estos es de 5 hasta 100, pues es bastante grande, porque son datos extremos. Porque tenemos 10 datos, pero estoy dividiéndolo entre, o sea, estoy sumando de una amplitud desde 5 a 95, ¿verdad? En cambio, en la mediana voy a tomar en cuenta solo los 10 datos, ¿verdad? Nada más. No importando si hay un caso superior o inferior. En cambio, no utiliza en su cálculo toda la información de la serie de datos. Dice, entre paréntesis, no pondera cada valor por el número de veces que se ha repetido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando hablamos de media aritmética, dijimos el número o el valor 3 era 5, el valor 4 es 5, el valor 5 es 5, el valor 6 es 5. Vean, ¿por qué? Porque se repitió o en una secuencia de edades, ¿verdad? Por ejemplo, los estudiantes de tercero básico de X escuela, de X instituto, tienen, el primero tiene 14 años, el segundo 15, el tercero 15, el cuarto 15, el quinto 15, el sexto 15, el décimo 18, ¿verdad? O sea, son datos que no precisamente van a estar tomando en cuenta la repetición de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene la mediana? Primero, la mediana es una medida de tendencia central no afectada por los valores extremos, ¿verdad? Esa es nuestra primera característica. No afecta sus valores extremos. Dígase, esos valores que se salen de la curva. B, no está definido algebraicamente. O sea, no está decir, bueno, aquí se hace esto más esto dividido esto. Sino que simplemente se trata de hallar una posición. C, cuando la localización del elemento central puede ser determinada,
y los límites de clase mediana son conocidos. La mediana para la distribución de frecuencias puede ser calculada por interpolación. En ese caso, si nosotros tenemos un caso donde tenemos distribución de frecuencias, debemos interpolar para encontrar el dato, ¿verdad? No importando que esta contenga intervalos abiertos, cerrados, iguales o diferentes como tal. Siguiente, la suma de los valores absolutos sin considerar el signo de las desviaciones individuales respecto a la mediana es mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos esta suma de nuestros valores totales, ¿verdad? No importando el signo de las desviaciones, va a tener respecto a la mediana es menor, pues no es tan significativo. El valor E, la siguiente situación de respecto a la mediana. La mediana en caso de una distribución asimétrica, recordemos el término asimetría, que no tiene forma, ¿verdad? No tiene métrica, no tiene un valor como tal. No resulta desplazado del punto de tendencia central. ¿Por qué? Porque él se va a ir al punto de intermedio, no importante. Dígase, si tengo 10 datos, va a ir entre 5 y 6, pues el punto intermedio. F, si el universo tiene kurtosis excesiva, la mediana como estadística varía menos que cualquier otra medida, ¿verdad? Entonces, en este caso, si tuviera un efecto de kurtosis, la mediana estadística es la que más va a variar que cualquier otra medida como tal, ¿verdad? Siguiente, si la mediana se calcula por interpolación, hay lagunas en los valores de la clase mediana o los datos son irregulares, ¿verdad? Estamos suponiendo que vamos a tener datos muy confusos, ¿verdad? Esta medida no es buena, ya que su ubicación puede resultar falsa, ¿verdad? Entonces, estas cosas son las que debemos nosotros ir tomando en cuenta a la hora de definir qué queremos nosotros en nuestra mediana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué cosas tenemos? ¿En qué situación estoy? Y si es bastante, digamos, ¿vale la pena utilizar la mediana o otra medida de tendencia central? Siguiente, H. Si se desea ubicar las condiciones de un elemento en una clase, la mediana resulta ser la indicada, ¿verdad? Ya que por comparación pone en evidencia si un elemento está en la mitad superior a ella o en la mitad inferior a esta. Está como que intermedio. Ese dato me va a ir tratando de indicar esta situación, ¿verdad? Por eso es cuando se hace con este tipo de situaciones, va a haber una comparación donde cuál es superior o inferior. Pues ahí sí nosotros logramos interferir o identificar su punto mediano, ¿verdad? La mitad de estos datos. ¿Dónde está? Entonces, ¿cómo realizamos el cálculo de esta media tendencia central? Dice, cálculo de la mediana. Cuando son datos agrupados, ¿qué debemos de hacer? ¿Por qué no les puse datos sin agrupar? ¿Verdad? Porque simplemente va a ser el punto intermedio. O sea, yo lo que tengo que hacer es identificar n. N es 11 datos. Simplemente divido n, ¿verdad? Dentro de 2. Porque es el punto intermedio, justo a la mitad. Entonces, si fuera 10, dividido 2 va a ser 5, ¿verdad? Entonces está entre 5 y 6. Ese es mi punto intermedio, ¿verdad? Pues podría decir que la mediana es 5.5 para ser más precisos, ¿verdad? Bueno, ¿qué debemos hacer cuando es datos no agrupados? Dice, primero se ordenan los datos ascendentemente. Ojo, debemos primero llevar el orden. Estadísticamente eso es clave. Nosotros debemos empezar ordenado poniendo los datos. Segundo, la mediana corresponde al dato que está en la posición central. Esa es mi clave. ¿Pero en qué posición central? De 1 a 100, hubieron 30 datos, pero eran muy variantes. No. La mitad de esos 30 datos. 15. ¿Verdad? Ahora, cuando tenemos datos agrupados,
¿Qué pasa? Primero se calcula la clase de la mediana, la cual corresponde a la clase cuya frecuencia acumulada es mayor o igual a n dividido 2. Fue lo que les dije yo. El valor n dividido 2. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? A la clase cuya frecuencia acumulada es mayor o igual a esta. Entonces no les dije yo 5 va a ser su resultado, les dije 5.5. Porque este intermedio, como es un número par, la mitad es 5 punto algo. No es 5, porque no, si no, no estoy incluyendo el 5. 5.5 es el intermedio entre 5 y 6, ¿verdad? A eso se refiere. Segundo, en la clase de la mediana se aplica la siguiente forma. Cuando hablamos de mediana, se utiliza la letra M mayúscula y una E minúscula. Y después vamos a decir que la fórmula de la mediana va a ser L mayúscula sub ME, que va a ser LM es el límite real inferior de la clase de la mediana. Límite real inferior de la clase de la mediana. Y a esto le voy a sumar y abro entre corchetes n dividido 2. Vean. ¿Y qué le voy a restar? Dice. Este va a ser el dato que me interesa. F, frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana. Eso es lo que le voy a restar yo a este valor. ¿Y dentro de cuánto lo divido? Entre F sub ME, que sería la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. ¿Sí? Frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Y por siguiente tenemos la letra A, que va a ser la amplitud del intervalo de la clase de la mediana. ¿Ya? La letra A siempre nos va a identificar la amplitud del intervalo de la clase de la mediana. Ya definimos cuál es la amplitud, cómo se resuelve la amplitud cuando miramos en el caso de las frecuencias. Y aquí podemos ya lo utilizar. Por ejemplo, sea 6. ¿Verdad? Ahora veamos cómo sería en la vida real, cómo vamos a identificar una mediana. Bueno, ejemplo. Dice, los jugadores de 2 equipos se pesaron. Están midiendo su peso. Los datos de masa corporal se muestran a continuación. Dice, ojo, dice 2 equipos. Entonces hay equipo A y equipo B. ¿Qué nos dicen el equipo A? Se dice que los datos están dados en kilos. Hubieron ciertos jugadores, el primero tenía 72 kilos, el segundo 65, 66, 56, 59, 63, 61 y 70. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el equipo A hay 8 datos, entonces N es igual a 8. ¿Qué tiene mal estos datos? Que no están ordenados. Primera fase. En el equipo B dice que los jugadores tenían 61, 82, 76, 73, 77, 70, 69 y por último 68. ¿Y cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. ¿Verdad? Aquí ya se está calculando cuántos datos tiene. Entonces, ¿qué me piden? Primero, calcular el rango de datos de masa corporal de cada equipo. Eso fue lo que me piden. ¿Cuál es el rango de datos de masa corporal de cada equipo? Y segunda pregunta, calcular la mediana de cada equipo, ¿verdad? Entonces tengo que hacerlo por separado. Vamos a estar viendo datos por cada equipo. Ahora, ¿cuál es la mediana? Solución, dice. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. Entonces, simplemente si vengo yo y ordeno mis datos, ¿verdad? Empiezo a buscar cuál es el menor y veo que el menor es 56. Y el mayor de mis datos es 72. Entonces, ¿cuál es el rango? 72 menos 56, ¿verdad? El dato mayor menos el menor. Este es el rango, 16. Aquí hay 16. Ahora, en el equipo B, empiezo nuevamente a buscar cuál es el mayor. Y veo en este caso que 82 es su dato mayor. Y voy a buscar el dato menor. ¿Es 61? Sí, 61 es el menor. Entonces, 82 menos 61, el rango en B es 21.
Ahora, en el dato B, me dice, equipo A, aquí tengo los datos, 72, 65, 66. ¿Cuál es el número de datos? N es igual a 8. Eso lo hicimos desde un inicio, no hay piedad. ¿Cómo vamos a calcular la mediana entonces? Cálculo de la mediana. Primero, ¿qué hacemos? Ordenar los datos. Ahí están ordenaditos. Miren, 56, 59, hasta llegar a 72. La mediana nos deja el mismo número de datos a la izquierda que a la derecha. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? 8 datos, ¿verdad? Entonces, aquí tengo 3 datos y aquí 3 datos. ¿Por qué no coloqué el dato aquí de una vez? Porque es un dato par. Entonces, la mediana está entre estos dos, miren, entre 63 y 65. Dice, cuando el número de datos es par, tenemos que hacer la media entre los dos datos centrales. Ah, bueno, ¿y cómo se hace? Simplemente se van a sumar y se van a dividir entre 2. 63 más 65 dividido 2 me va a dar 64. ¿Verdad? Ah, pero si eso ya se sabía porque están seguidos. Y si hubiera habido una diferencia mayor, por ejemplo, aquí fuera 63 y 68, ¿verdad? Entonces ahí hago yo esa suma, lo divido entre 2 y me da mi dato intermedio, que es realmente mi mediana. Si se dan cuenta, la mediana es un dato que ni siquiera me dieron, pero esa es la mediana del dato. Ahora, dice, las notas de los alumnos de una clase de física fueron los siguientes. Aquí tenemos los siguientes datos: 7, 7, 6, 10, 1, 4, 5, 5, 3, 9, 5, 5, 8 y 9. Primero, elabora una tabla de frecuencia. Segundo, calcula la media, moda y mediana. Entonces, aquí tenemos los siguientes datos. Vean. Aquí, XY era el número, ¿verdad? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué no tengo el 2? Porque estamos hablando de estos datos. Bueno, ahí no hay ningún 2. Entonces simplemente los fui ordenando. ¿Cuál es la frecuencia de cada uno? De 1, ¿cuántos hay? Un dato. ¿Cuál es su frecuencia? 1, obviamente, ¿verdad? Porque es esta más la anterior. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi dato intermedio? ¿Cuál es N? Es la sumatoria de todos esos datos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, ¿verdad? Y tengo N es igual a 14. Entonces, para definir el valor HI, voy a decir el valor que tengo en la frecuencia dividido N. 1 dividido 14. En el caso del dato 3, yo tengo una frecuencia, ¿verdad? Pero esta FI es la frecuencia acumulada. Entonces, esta es la absoluta y esta es la acumulada. No sean buenas. 1 más 1 es 2. Aquí la frecuencia de 4 es 1, más 2 es 3. Ahora dijimos que la frecuencia en 5 eran 4, vean qué montón. 4 más 3 es 7. 2 es la frecuencia de 6, más 7 anteriores es 9. 2 es la frecuencia de 7, más 9 anteriores es 11. En 8 solo tuvimos un dato y nuestra frecuencia absoluta sería, acumulada sería 1 más 11 igual a 12. Igual en 9 tuvimos solo un dato, pues 1 más 12, 13. Y en 10 tenemos solo un dato, 1 más 13, 14. Entonces, tenemos ahí el número de datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos acá entonces? Después simplemente vamos a dividir cada uno de los datos dentro de la cantidad de N, ¿verdad? 1, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué? Para calcular su porcentaje. Entonces, si se dan cuenta que hicimos un catorceavo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos 4 catorceavos. Ahora este es el acumulado. Simplemente con la frecuencia acumulada vengo y la divido entre 14. Obviamente el último va a ser 14 dividido 14, que sería 1 y sería mi 100%. Bueno, y con ese dato, ¿para qué me va a servir? 1 dividido 14 por 100 son 7.14%. Entonces aquí ya tengo mis valores porcentuales. Y aquí vengo a sacar 1 dividido 14 por 100, 714, 1 por 714, ahora por 4 es 28, pues 2 es 14, 2 es 14, 1 es 714 y así sucesivamente. ¿Cuánto me debería dar suma a esto? 100, ¿verdad? Ahora la siguiente es acumulada, entonces 714, 14, 21, 50, 64, hasta llegar a un valor de 1 por 100 es 100, ¿verdad? Porque 14 dividido 14 es 1
y por 100 es 100%. Entonces aquí ya tenemos nuestros valores porcentuales para sacar este problema. Bueno, y esos fueron los datos que teníamos. Ahora vamos a calcular la mediana. Buscamos la primera frecuencia acumulada que sea mayor o igual a n dividido 2. N dividido 2 va a ser 14, ¿verdad? Nuestro dato dividido 2, que es 7. Entonces, la primera frecuencia debe ser mayor o igual a el valor de 7. Entonces, ¿cuál es mi frecuencia que está ahí? Buscamos aquí nuevamente. Entonces, hicimos, aquí está estos datos. En el valor que teníamos antes. Entonces decimos 5 más 6 es 11 dividido 2 es 5.5, ¿verdad? Estos serían mis dos valores intermedios. ¿Por qué? Aquí están todos los datos y busco yo el punto intermedio, 5 y 6, ¿verdad? Entonces 5 más 6. ¿Dónde encontramos la frecuencia 7? Vean. Acá. Ahora es el intermedio entre estos dos. Y aquí es donde nosotros sacamos este dato. 5 más 6. ¿Por qué? Porque recuerden que se tomaba la siguiente superior. El valor de la frecuencia más el valor siguiente superior dividido 2. Pues 5 y 6. Eso es lo que me dice mi fórmula. De ahí lo saqué. 5 más 6 es 11. Dividido 2, 5.5. Entonces la mediana de este dato es 5.5. Se realizó una encuesta en la que se preguntaba la cantidad aproximada de horas en las que las personas pasaban frente al celular. Calcular la mediana de los resultados de la encuesta. Entonces, aquí vamos a ver por datos agrupados. Aquí estaban por horas y las frecuencias, ¿verdad? ¿Cuántas personas? Vean qué montón de 2 a 4, 160. ¿Verdad? Para hacer un total de 232 personas. Primero se va a encontrar cada parte de la fórmula por separado y luego se juntará todo en la fórmula para sacar el resultado de manera más sencilla y ordenada. Primero que debemos hacer, encontrar el intervalo de la mediana. N dividido 2. ¿N cuánto es? 232. Dividido 2, 116. Ya tenemos nuestro valor. Con este resultado se encuentra el intervalo, como se explica anteriormente. La mediana está en el intervalo que tenga la frecuencia absoluta mayor, ojo, frecuencia absoluta mayor al resultado de N dividido 2. Entonces ahora se procede a encontrar la frecuencia acumulada. Aquí tenemos las frecuencias y aquí las acumuladas, ¿verdad? Aquí lo vimos sumar. Esos datos ya los teníamos. Y ahora solo sacamos la acumulada. Ahora que se encontró el intervalo que contiene la mediana, se puede saber también la variable FI menos 1. Recordemos que debíamos sacar el valor de esta frecuencia menos 1, que sería la frecuencia acumulada del primer intervalo, porque es el anterior del que contiene la mediana, que sería 28. Bueno. Entonces, ¿cómo fue que usted dijo aquí que teníamos 116 datos? ¿Verdad? Ahora, la frecuencia acumulada donde está el 116, ¿dónde sería? Acá, por eso tiene este asterisco. Aquí ya se pasó. ¿Sí? Si se dan cuenta, como aquí es de 2 a 4, esta sería mi dato donde está la mediana. Aquí tiene que estar. ¿Por qué? Porque ya se pasó de los 116. Entre este intervalo está. Ahora dice, ¿por qué en el anterior que contiene la mediana, que sería 28? Dice, la frecuencia menos 1, entonces ese es el anterior, 28. Bueno, ahí se salió, hoy se lo entendí. También se sabe que el límite, que es el límite inferior del intervalo de la mediana, es 2. ¿Por qué? Porque es de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6. ¿Y cuánto hay acá el límite? 2. Por eso es que tomamos el valor de 2. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Encontrar la variable A. Bueno, ¿y esta cómo la sacamos? Simplemente la amplitud la vamos a sacar del intervalo de 2 a 4. Decimos que 4 menos 2, obviamente es 2. Y esa sería su amplitud. Entonces, ¿qué nos corresponde ahora? Simplemente colocar todo en la fórmula. ¿Cómo se hace el cálculo de la mediana? Mediana es igual al límite más n dividido 2 menos la diferencia de la frecuencia 1 menos 1, perdón, dividido la frecuencia donde está la mediana por su amplitud. Bueno. Ahora pongámosle datos. Ya dijimos que el límite eran 2, porque era de 0 a 2, de 2 a 4, etc. ¿Qué le sumamos? N dividido 2. ¿Cuánto es N? 232 dividido 2.
Ahora, menos la frecuencia anterior donde se encuentra, la frecuencia absoluta anterior donde encontramos la mediana. El 28. Bueno. Y lo vamos a dividir dentro de la frecuencia donde está la mediana. ¿Cuál es esta? Esta, vean, jóvenes, no sean bolas, es esta frecuencia. ¿Por qué? Porque aquí está el valor de n dividido 2. Se pasa, pero ahí está. Entonces, ahí se pone 160. Y lo multiplicamos por su amplitud, que fue la que acabamos de calcular. Entonces, venimos y empezamos a resolver. 232 dividido 2, 116. ¿Verdad? Entonces, queda así de esta forma, la fórmula 2 más 116 más 28 más 160 por 2. Bueno, ¿qué corresponde ahora? Le resto, ¿verdad? 116 menos 28, 88 dividido 160. Pues me queda 2 más 88 dividido 160 por 2. La mediana, ¿qué va a ser entonces? 2 más la diferencia de 88 dividido 160 es 0.55. Lo multiplicamos por 2, ¿verdad? Entonces, 0.55 por 2 es 1.1. Y le sumamos el valor de 2, me da una mediana de 3.1. Y así calculamos paso a paso cómo resolver la mediana, ¿verdad? Ahora veamos el término moda. El moda es el valor de un conjunto de datos que ocurre más frecuentemente y se considera como el valor más típico de una serie de datos. Para datos agrupados se define como clase modal el intervalo que tiene más frecuencia. La moda puede no existir o no ser única. Las distribuciones que presentan dos o más máximos relativos se designan de moda general como bimodales o multimodales respectivamente. ¿Qué características tiene la moda? Bueno, representa más elementos que cualquier otro valor. No está afectada por los valores extremos, pero para datos continuos es dudoso su cálculo. Y la moda para una distribución de frecuencia de datos agrupados no puede ser calculada exactamente. El valor de la moda puede ser afectado por el método de agrupación de los intervalos de clase. La moda no permite conocer la mayor parte de los datos. Algunas veces el azar interviene de manera importante y hace que un valor no sea representativo, se repita frecuentemente. Puede usarse para datos cuantitativos como cualitativos. La moda como estadístico varía mucho de una muestra a otra. H. Cuando se tienen dos o más modas es difícil su interpretación. ¿Qué ventajas tiene? Tiene la ventaja que los datos desproporcionados con respecto al resto no la distorsionan, pero no se presta para un tratamiento matemático. ¿Cómo se calcula? Bueno, para datos no agrupados, la moda corresponde al dato o datos que se repiten con más frecuencia, ¿verdad? Si fuera 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 8, 9, la moda es 5, literal. Ahora, para datos agrupados se localiza la clase modal, la cual corresponde a la clase que tenga mayor frecuencia. En la clase modal se aplica la siguiente forma. Una letra M mayúscula y una O, que va a ser igual al límite real inferior de la clase modal que se determina por LMO, más D1, que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase anterior, dividido la diferencia entre la clase modal anterior y más la diferencia de la frecuencia de la clase modal y clase posterior. Y todo esto es multiplicado por su amplitud del intervalo de la clase modal. Entonces veamos aquí, encontrar la moda en la siguiente distribución. Aquí tenemos intervalo, 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12. Vean, aquí hay 4 datos, ¿verdad? Esa es la amplitud. La marca de clase dijimos que era ¿qué? El punto intermedio, de 0 a 4, del 2, de 4 a 8, 6, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas frecuencias habían de estos datos? Dijimos de que en 2 habían 3, en 6 habían 5, en 10 habían 6, etcétera. Y la acumulada, pues es la sumatoria de la que tenemos más la anterior, 5 más 3, 8. 6 más 8, 14 y así sucesivamente. El valor de n ya lo tenemos, que es 21. Bueno, primero encontramos el intervalo en el cual se encuentra la moda, es decir, el intervalo con mayor frecuencia absoluta, que sería el intervalo 3. Tiene la mayor frecuencia absoluta, que es 6, por lo tanto aquí se encuentra la moda. ¿Cómo así? Me pongo a ver las frecuencias y veo cuál es la que hay más. Vean, este 6 tiene más. Entonces, ese es mi punto de partida para identificar cuál es dónde está la clase modal, según la frecuencia, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces aquí tenemos los intervalos 1, 2, 3, por eso dice el intervalo 3 tiene la mayor frecuencia absoluta, que es 6. Ahora aplicamos la fórmula para estimar la moda. Entonces tenemos moda es igual al límite más D1 dividido D2 más D1 por su amplitud. Entonces, ¿cuál es el valor de D1? 6 menos 5, ¿verdad? Es el valor menos su frecuencia anterior. Entonces decimos que 6 menos 5 es 1. Dividido 6 menos 5, que es lo mismo que vamos a sacar, más la de 2, que es 6 más, menos el siguiente. Entonces 6 menos 4 sería 2 en este caso. 6 menos 4 es 2. Entonces saco yo mi fórmula y digo 8, que es la amplitud, el valor del límite que tenemos, ¿sí? El valor del límite que sería ¿sí? Más 1, en este caso es 1 que salió de acá, dividido 1 más 2, que sería 3, multiplicado por la amplitud, que son 4 datos. Entonces aquí quedaría nuestra fórmula general y decimos 8 más 1/3 por 4. Entonces decimos 4/3 por 8 me da un valor de 9.33. Por lo tanto, el valor de la moda sería 9.33 en este caso. El valor de la moda es 9.33. Bueno, y aquí estaríamos concluyendo por la clase del día de hoy. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Como primera pregunta, defina qué es un análisis descriptivo de datos de una sola variable. Eso ya lo estuvimos platicando. Defina la mediana, ¿verdad? Ya estuvimos hablando bastante de la mediana. Defina la moda. Ahora defina en qué casos usa la mediana para datos agrupados. Y como última pregunta, defina en qué casos usa la moda para datos agrupados. Y pues ahí estaríamos concluyendo la clase del día de hoy, dando que les vaya excelente la otra semana, que es su parcial, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Y va a entrar hasta lo que vimos el día de hoy, ¿verdad? Medidas de tendencia central, va a entrar mediana, moda y media aritmética, ¿verdad? Y los datos iniciales que vimos, que era estadística, que estábamos hablando con valores, que son frecuencias, frecuencias absolutas, todo lo que vimos viendo ahí, ¿verdad? Como les digo, si lo quieren ver a manera de resumen, pues están los videos de 15 minutos y están bastante amplios de lo que va en su examen, ¿verdad? Entonces, como les digo, espero que les vaya mejor la otra semana, Dios los bendiga y nos vemos entre 15 días.